Kealine no toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la 19ª trecena. El tonali chicuey ejecatl. 8, viento. El viento hoy viene de allá, del norte, del Mictlampa, de ese rumbo cuyo color es el blanco. Ejecatl tiene como regente a Quetzalcóatl. Y en los mitos, Quetzalcóatl porta la máscara de Ejecatl, que es un pico rojo, y va con ella a realizar diferentes hazañas. Una de ellas, y la más importante para nosotros, es que fuera haciendo Ejecatl Quetzalcóatl al Mictlán a buscar los huesos de las antiguas humanidades y pasar a la prueba que le puso Mictantecutli de tocar la caracola. Esa caracola maravillosa que no estaba perforada y que gracias a que Ejecatl conoce muy bien cómo funciona todo, bueno, le pidió a unos gusanos y unos abejorros que entraran en esa caracola para que le hicieran sonar. Así Mictantecutli no tuvo más remedio que entregarle los huesos. Y estos huesos fueron molidos por Quilastli y luego regados con la sangre de Quetzalcóatl y la sangre de los que estaban ahí presentes, los seres sobrenaturales o los dioses, y con esa masa hicieron un principio femenino y masculino que fuimos, o que somos más bien nosotros. Ejecatl también, dice por ahí el mito, cuando Quetzalcóatl tuvo que alimentar a esa parejita, vino al Tlalticpac a buscar el alimento, el maíz. Se convirtió en una hormiga negra que, guiado por otra roja, llegó a esa cueva que sabemos que está allá en la zona de Tehuacán, la más antigua y el vestigio más antiguo de ese Teocintli. Bueno, pues esa gran montaña, Quetzalcóatl se la quiso llevar allá a Lomeyocan y vinieron los Ejecatontin, o sea, los vientos, para llevarse esa montaña, mas no pudieron. Esa montaña tenía que estar aquí. Y entonces fue Nanahuatzin el que vino con un bastón y rompió la montaña y todos los mantenimientos salieron para alimentar a la quinta humanidad. Así que Ejecatl tiene un papel muy importante y también en la Mochtli, en las láminas cosmogónicas de la Mochtli Borgia, se ve a Yayauquitezcatlipoca, el gran guerrero arquetípico hermano de Quetzalcóatl, portando la máscara de Ejecatl. Así que hoy nosotros nos podemos poner esta máscara de Ejecatl. Con el numeral 8 viene el señor Tlaloc, que esperamos que muy pronto venga traído por Ejecatl en esas nubes, en esa Mixcoatl, en esa serpiente de nubes, y se descarguen estas nubes sobre las tierras y empecemos ya nuestra temporada de sembrar. Y bueno, en nuestro corazón hay que sembrar mucho entusiasmo, mucho júbilo, en nuestro pensamiento hay que sembrar muchas ideas nuevas porque estamos aquí para, con Xochiquetzal, que es la regente de la trecena, hacer de este lugar un valle florido. Encontré un poema muy bonito que es de Emilio de Armas y habla sobre el viento de abril. Y dice así: el viento en abril no sabe qué es viento, se cree mariposa o pájaro nuevo y apenas se atreve a irse de juegos. El viento de abril olvida su reino, prefiere dormir, prefiere estar descansando. El viento de abril está muy cerca del suelo. Que esperen su fuerza las velas y el puerto, la altiva cometa y el molino terco. El viento en abril no sabe qué es viento, prefiere jugar muy cerca del suelo. Y yo creo que le voy a complementar: el viento de abril no sabe qué es viento, prefiere ser más igual y correr por los campos entre las flores del maíz. Bueno, y este viento de abril nos trae como señor de la noche a Tepeyoloctli, el guardián de la montaña, ese jaguar que ruge con fuerza. Y también recuerden que él se metió a la montaña una vez que salió convertido en ocelote, que es el mismo Yayauquitezcatlipoca, después de haber sido el primer sol cosmogónico, y así es como nace el eco. Así que este tonali, que está en la trecena 19 regida por Xochiquetzal, y con Ixtlilton, ¿no?, que también acuérdense que es corregente, bueno, nos da esa facilidad de comunicar lo que dice nuestro corazón y lo que traemos aquí como ideas que deben de
fertilizar este espacio en el que vivimos. El viento a veces nos empuja, nos dice, órale, órale, a dónde tienes que ir, atrévete, sé un ser diferente y sé auténtico. Así que este viento hoy que nos potencia, además es un viento 8, o sea, viene cargado con doble vuelta a los 4 rumbos. Les quiero también leer otra parte y de ahí viene nuestro conjuro. Oh viento, que cantas entre las flores, Ejecatl, eres aliento divino. Te invocamos en este día, en este Chignahui Ejecatl, para que nuestros sueños sean como esas mariposas, que en el canto de Xochiquetzal despierte nuestra creatividad, que seamos danza colorida a través del tiempo, que en cada rincón de nuestro corazón sea la belleza, sea el canto. Hoy vamos a recorrer los 8 caminos, estos que nos dan en un doble equilibrio. Vamos a ser como el viento. Vamos a traer a Tlaloc hasta esas tierras sedientas, porque Él viene a nutrir, Él viene a ser una tierra fecunda. Y con Ixcuautli, el águila de obsidiana, abriremos las alas, surcaremos los cielos, estaremos en el horizonte recordando que nosotros somos luz, somos sabiduría. Ejecatl, soplo de vida, tu voz resuena en las palabras, en el eco del trueno, en el murmullo de las hojas, en el canto de los pájaros que despiertan. Hoy celebramos tu existencia, tu esencia, que las lluvias que caigan traídas por ti sean lluvias de sabiduría, lluvias de amor, lluvias de tona. Vamos a sembrar contigo en cada rincón, vamos a barrer todos los caminos, que cada palabra que digamos sea una muestra de lo que somos nosotros. Y nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Ejecatl, la inspiración sublime que permite la expresión de mis emociones a través del intelecto y la creatividad. Yo soy la voz del amor ilimitado. Toda pulsación es la respiración del mismo Ejecatl dentro de mí. Hoy yo mismo soy el viento sembrador. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y ¿saben qué? El viento siempre anda de viaje. Y yo me voy a subir a esta serpiente de viento, me voy a poner la máscara de Ejecatl y me voy a ir de paseo. Voy a hacer un recorrido por el área maya y bueno, desde ahí les estaré mandando algunos videitos y compartiéndoles esta alegría y esta gran oportunidad de ir como siendo el viento a esos lugares. Bueno, pues que esta caracola lleve este canto florido a todo rincón. Nos vemos pronto, Timota.